año pasado ya participando en esta actividad, súper contenta también de que los alumnos hayan. Y bueno, desde lo que yo sé, a ver qué les puedo aportar, ¿ya? Y estaba pensando recién, donde Patricio mencionó eso de la contingencia, hice otra clase que para primer año de enfermería, y ahí hice una revisión en relación a casos clínicos relacionados con el COVID, ¿ya? Pero para esta instancia no lo realicé, se me fue, ya. Pero igual les tengo algunas cosas, ojalá que les puedan interesar. Bueno, para partir, vamos a mostrar, ¿cierto?, el objetivo, ¿cierto? Y el objetivo, ¿cierto?, de que podamos reunirnos hoy día es que ustedes puedan adquirir las competencias necesarias para preparar y elaborar de forma adecuada un caso clínico y difundir el conocimiento en el entorno de salud. ¿Para qué sirve un caso clínico? Bueno, un caso clínico les va a servir, ¿cierto?, a ustedes para facilitar el aprendizaje continuo del profesional. Ya uno lee un caso clínico y no le permite tomar una decisión así como a ciencia cierta, un 100%, pero si uno va reuniendo una serie de casos clínicos, ¿cierto?, probablemente eso sí le va a servir para el continuo del profesional. Además, bueno, favorece la comprensión de una guía práctica, con la incertidumbre, ya permite, ¿cierto?, va a ir favoreciendo que uno pueda tomar mejores decisiones en la práctica clínica. Y, por sobre todo, incrementa el abanico de diagnóstico diferencial y estimula el espíritu clínico. ¿Qué busca transmitir un caso clínico? Como lo decía José Patricio, algo novedoso, poco estudiado, algo raro, ¿cierto?, que no se da con frecuencia, porque quiero yo enseñar o mostrar algún aspecto relevante de este caso. ¿Para qué sirven? Para, primero que nada, dan cuenta de enfermedad nueva poco frecuente en algunos casos, aplicaciones clínicas nuevas, ¿ya? Algún tratamiento, alguna terapia nueva, desde las distintas ramas de las ciencias de la salud, ¿ya? Enfermería, kinesiología, etcétera, ¿ya? Si estoy aplicando una terapia nueva, yo puedo colocarlo, ¿cierto?, como un caso clínico. También nos permiten evidenciar patología con la presencia de signos y síntomas no descritos, relaciones no descritas entre dos enfermedades, complicación de algún tratamiento o de algún fármaco, ¿ya? Me permite evaluar qué está pasando, ¿cierto?, con un número de pacientes y ver, ¿cierto?, si ellos están presentando alguna complicación a algún tratamiento, ¿cierto?, aplicando. Nos permiten también evidenciar un enfoque práctico y novedoso para el diagnóstico y el manejo de una enfermedad, y también muestran aspectos psicosociales esenciales en el enfoque, manejo o prevención del problema de la enfermedad. Hay algunos casos clínicos que no solamente se hablan del tema de la enfermedad en sí, sino como aquí aparece aspectos psicosociales. También puedo trabajar casos clínicos desde la ética, trabajando, no sé, con el método deliberativo y poder generar un proceso de discusión frente a un caso, ¿ya? En general, ¿cierto?, siempre trabajamos con casos clínicos netamente del área hospitalaria, pero igual podemos trabajar con casos clínicos en el ámbito comunitario, sobre todo, ¿cierto?, en la región, en donde tenemos muchos determinantes sociales que juegan en contra, ¿cierto? Y que a veces quizá es bueno plantear esos casos y poder discutir como clínicos qué es lo que podemos hacer en estas familias, ¿cierto?, que están siendo víctimas de mucha vulneración. Interesante publicarlo, quizá publicarlo en base a alguna referencia. Y con eso, ¿cierto?, la práctica clínica en el ámbito comunitario. Los casos clínicos pueden tener enfoques narrativos, lo que yo les hablaba recién, ya para procesos de discusión extendida, y puedo ahí discutir un caso. Hace un tiempo atrás leí una situación clínica relacionada con lo que estoy mencionando, una familia, ¿cierto?, con, con muchos determinantes sociales en contra, y se hizo una revisión, ¿cierto?, un análisis de esta situación para ver, ¿cierto?, cómo como profesionales podemos trabajar de mejor forma, ya una terapia de intervenciones con esta familia, ¿ya? Y bueno, ustedes realizan, ¿cierto?, presentaciones de casos clínicos, y es por eso, ¿cierto?, que les sirve saber cómo se redactan, cómo se escriben, ¿cierto? Y están, bueno, diseñados para que se puedan de apoyar las decisiones clínicas, y también, bueno, son utilizados en la enseñanza, ¿cierto?, del tema de habilidades para estudiantes de las carreras. Ustedes siempre se les está pidiendo que presente un caso, ¿ya?
Y la idea, ¿cierto?, es que cuando usted realice este trabajo, le pueda servir para una futura publicación, ¿ya? Si es que es algo novedoso que usted encontró, ¿cierto? Si es que redactó y escribió en relación, ¿cierto?, a una terapia que usted evidenció, observó en su práctica clínica, la idea, ¿cierto?, que esos trabajos no queden guardados y le pueda servir, ¿cierto?, a otros y que sea publicado, que se pueda leer. Bueno, ¿cómo partimos? La estructura, ¿cómo vamos redactando? Es más complicado porque ahí empezamos a pensar, ¿cierto?, cómo escribimos el título, chuta, después vamos a buscar información y resulta que nos cuesta un poco buscar información, entonces vamos viendo cómo lo vamos a hacer. Primero, bueno, usted tiene que redactar un título que debe ser lo más claro y sencillo posible, ¿ya? Y que nos dé una idea precisa de lo que vamos a encontrar en el trabajo, ¿ya? Ahí le puse el ejemplo. Vamos a trabajar con este artículo, ¿ya? Que aborda, ¿cierto?, el topiamato para las convulsiones en recién nacidos prematuros y el desarrollo de enterocolitis necrotítica, ¿ya? Este artículo es sacado de la base del motor de búsqueda de PubMed, ¿ya? Donde tenemos la base de datos de Medline, ¿cierto? En donde ahí encontramos un número grande de artículos, ¿cierto?, médicos, encontramos un gran número de revistas de Estados Unidos y revistas de más de 70 países del mundo, ¿ya? Sobre todo en salud, hay mucho del arte de salud. Entonces, esta base de datos yo creo que es la mejor para poder realizar esta búsqueda, ¿ya? Pero ustedes ahí me van a decir, pucha, profesora, es que cuesta un poco poder acceder, es un poco dificultoso, ¿ya? Entonces, yo ya tengo, ¿cierto?, este, este problema, ¿ya? Yo quiero trabajar un caso clínico, ¿cierto?, me está realizando la pregunta ahí, que es cómo funciona el topiramato, ¿cierto?, en las convulsiones en recién nacidos prematuros, ¿cierto? Y con la presencia de enterocolitis necrotizante, estamos, ¿cierto?, frente a un recién nacido prematuro, un recién nacido vulnerable, en donde, ¿cierto?, se desconoce un poco aún las causas de por qué se produce la enterocolitis necrotizante. Sí sabemos que hay algunos factores que se han estudiado y que llevan al desarrollo de esta enterocolitis, ¿cierto?, como son quizás el uso de las fórmulas, ¿cierto?, hiperosmolares a temprana edad en estos recién nacidos inmaduros, en un intestino inmaduro. Tenemos, ¿cierto?, el lavado de manos, que puede ser un factor de riesgo para la presencia de ¿cierto?, la prematurez, etcétera, ¿ya? Pero sin embargo, la causa 100% de esta enfermedad no está aún 100% iniciada. Y bueno, aquí ellos quisieron ver qué ocurre cuando, ¿cierto?, estoy tratando con el topiamato las convulsiones de recién nacido prematuro y parece que hay desarrollo de enterocolitis, ¿ya? Vamos a ver qué sucede. Bueno, tenemos que para el caso realizar una introducción y entonces tenemos que especificar ya la idea del tema sustentada en argumentos. Y primero yo parto con argumentos epidemiológicos y o clínicos, ¿ya? Y aquí, miren, fíjense, claramente el caso lo tiene, ¿ya? Parte, ¿cierto?, redactando este artículo del uso de topiramato, ¿cierto?, para el tratamiento de las convulsiones, parte redactando aspectos epidemiológicos clínicos. Dice ahí, las convulsiones representan una salud significativa en el término y en la población neonatal prematura y están fuertemente asociadas con resultados pobres del desarrollo neurológico. El manejo de las convulsiones neonatales está plagado de problemas relacionados con el diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento. La etiología de las convulsiones de neonatología eh, la etiología, la causa, ¿cierto?, las convulsiones, neonatos prematuros, ¿cierto?, y de término es multifactorial, incluida la asfixia prenatal, el sangrado intracraneal, las lesiones cerebrovasculares, las malformaciones del sistema central, la infección y la abstinencia de ciertas drogas. En la actual crisis ahí existen ciertos medicamentos, ¿cierto?, para el tratamiento de las convulsiones en bebé prematuro, de término y de término, ¿cierto?, menores de un mes de edad que están aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. El amplio espectro de patologías y la relativa escasez de opciones de tratamiento dificulta el tratamiento médico de las convulsiones neonatales, ¿ya? Ahí está en su primer párrafo, para su reflexión, aportando aspectos epidemiológicos y clínicos. Después habla un poco más del el desarrollo, ¿cierto?, del topiramato, cuando ya se empezó a utilizar, ¿cierto? Y ahí data dice, desde el principio de la década de 1980 ya se empieza a utilizar el medicamento, se empieza a utilizar, perdón, el fenobarbital como el medicamento más utilizado para las convulsiones neonatales.
los resultados negativos del desarrollo neurológico a largo plazo fenobarbital en comparación con fármacos antiepilépticos más nuevos, ya empieza a hablar un poco, ¿cierto?, de la terapia, del uso de estos fármacos. Y luego, posteriormente, empieza a justificar un poco el uso del topiramato. Dice, el topiramato salió por primera vez en 1978 y se aprobó para el tratamiento, ¿cierto?, de la epilepsia y las migrañas, pero se aprobó para población adulta y para la población infantil, mayor, ¿cierto?, de 10 años, y como una terapia complementaria para el tratamiento de las convulsiones en niños mayores de 2 años. Dentro de esta introducción, también justifica, dice ahí, a pesar de varios estudios en animales, se desconoce la evidencia de las posibles consecuencias del uso del topiramato en las convulsiones neonatales. La literatura tiene información limitada sobre los efectos secundarios neonatales del uso de este fármaco y las implicaciones del desarrollo neurológico de este tratamiento de las convulsiones. Si yo me fijo aquí, ya en estos primeros párrafos que yo leo de introducción, ya, en donde claramente la redacción me está diciendo aquí que tengo que especificar la idea del tema sustentada en argumentos. Ya vieron ustedes, ya cuando yo parto inmediatamente el párrafo 1, aspectos epidemiológicos y o clínicos, y luego llego a la justificación clínica. ¿Ya? Está claramente aquí redactado, si se dan cuenta, y es muy sencillo. El párrafo creo que tiene una muy resumida, ¿ya? Pero está súper claro. Pero aquí la dificultad, ustedes me van a decir, pero para yo poder hacer, ¿cierto?, estos 3 párrafos súper concisos, yo necesito hacer una búsqueda, ya una revisión. Y esa revisión, ¿cierto?, como estamos hablando de un caso clínico, debiera ser el motor de búsqueda de PubMed, ¿cierto?, a través de Medline. Veamos cómo nos va con eso, ¿ya? Con este mismo ejemplo, ¿ya? Yo necesito buscar, ¿cierto?, topiramato para las convulsiones. Tengo que definir mi paciente, ¿ya? Y en este caso, mi paciente, ¿cierto?, va a ser aquel paciente que está con convulsión. Mi intervención va a ser el topiramato, lo que le estoy administrando, ¿cierto? La intervención. ¿Qué le estoy administrando? El fármaco, el topiramato. ¿Y qué resultado estoy esperando? Los efectos adversos del topiramato, estoy buscando el uso terapéutico del topiramato y estoy buscando si... No sé si Pedro está ahí para poder realizar la búsqueda. Si hay alguna consulta en el chat. O las consultas las dejamos para el final. Al final, profe, sí, al final vamos a hacer las consultas con el otro moderador que tenemos. Sí, se le escucha un poco corto, si puede apagar su cámara, porque a veces eso como que ocupa señal, por favor. Sí. Ya, Ahí muchas no sé si gracias. se escucha mejor. Corté la Ahí se cámara. escucha ¿Se mucho escucha mejor, mejor de o hecho. no? Yo escucho mejor. No sé el Ya. resto, chiquillos, ¿cómo van? Ya. Entonces, como les mencionaba, yo quiero realizar este artículo, ¿cierto? Quiero realizar este caso clínico, pero para eso, ¿cierto? Necesito buscar cierta evidencia. Y aquí yo les mostraba, entonces mi pregunta es topiramato para las convulsiones. Entonces yo tengo que ver aquí mi paciente va a ser aquel, ¿cierto?, que tenga convulsiones. La intervención va a ser la administración de este fármaco, que es el topiramato. El resultado va a ser el topiramato y sus efectos adversos. ¿Qué es lo que ando buscando? Los efectos adversos del topiramato, ando buscando el uso terapéutico del topiramato y también que se presente la enterocolitis, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos hacerlo y ustedes puedan hacerlo también si quieren a la par conmigo, que es lo más dificultoso. Ustedes van, no sé si logran ver ahí la de PubMed. A ver, Sí, profe, sí se estoy ve. compartiendo con ustedes. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? Yo les decía, tengo mis pacientes, tengo aquellos pacientes que tienen convulsiones, y cierto, aquí yo realizo mi búsqueda, ¿ya? De repente cuando se hace la búsqueda, por eso se los voy a mostrar, no sé si quizás algunos ya lo saben hacer, pero cuando yo realizo mi búsqueda, de repente, generalmente los alumnos me dicen, profe, que no hay información de eso, o en realidad
les ha costado un poco más encontrar información. No sé si eso les sucede o en general ustedes se manejan bien con esta base de datos, en general. Para que me puedan colocar ahí en el chat. ¿Se manejan bien con esta base de datos para poder hacerla precisa? Porque, ¿no? Dice Marcelo. Más o menos, ¿no? Como para poder hacer el ejemplo y que les quede un poco más claro. Ya, más o menos. Veamos cómo funciona. Entonces hagamos el ejemplo. Bueno, les decía, tengo que tener un orden. Yo tengo mi pregunta, ¿ya? Y mi pregunta era relacionada, ¿cierto?, con el uso del topiramato y las convulsiones. Tengo que ordenar mis pacientes. ¿Mis pacientes quiénes son? Aquellos que tienen convulsiones. Después mi intervención van a ser el uso del topiramato. Y mi resultado que ando buscando, los efectos adversos de este fármaco, ando buscando si se presenta enterocolitis, ¿cierto? O alguna reacción. Entonces lo primero que hago, yo busco aquí, puedo buscar de forma abierta en PubMed, ¿cierto? Y aquí busco, ¿cierto?, el término convulsiones. Y busco. ¿Ya? Después puedo realizar la búsqueda de este mismo término, pero a través de... Profesora, creo que se pegó la imagen, así que no sé si podría dejar de compartir y volver a compartir la pantalla, a ver si ahí se soluciona. ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, se ve. Aún no se ve. Todavía no se comparte. Ahora, Ahí ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces coloco el término convulsiones en PubMed. Si se fijan acá en la pestaña del costado, está en PubMed, es abierto, le coloco buscar. Y después voy a utilizar la estrategia, ¿cierto?, de Match para también hacer la búsqueda de esta misma palabra, de convulsiones. Vamos a ver si está indexada, ¿cierto? Ahí está, les aparece que está convulsiones. Ustedes pueden ir haciéndolo a la par conmigo si quieren y así les queda más claro. Y le ponen buscar. Le pongo buscar. Lo subo al carro, ¿cierto?, de construcción y le pongo buscar. También quiero buscar, yo les decía, ya busqué el tema de convulsiones y ahora yo quiero buscar, tengo que buscar todo por separado. Para hacer una búsqueda específica, tengo que buscar todos los términos por separado. Ya busqué mis pacientes son aquellos que convulsionan, ya lo busqué. Ahora mi intervención, buscamos la intervención, que dijimos que era el topiramato, ¿cierto? Y lo busco, ¿cierto?, en PubMed, abierto en toda la red de PubMed, que es lo que hay. Lo busco. Luego vuelvo a utilizar la misma estrategia y lo busco con los términos match. A ver si es que está indexado de esa forma. Busco. Y aquí sí tengo que pinchar qué es lo que quiero. Y yo lo que ando buscando es uso terapéutico, ¿cierto? Uso terapéutico del topiramato. ¿O no? No. Ando buscando en realidad acciones adversas. ¿Ya? Efecto adverso. ¿Ya? Como también puede ser el uso terapéutico, lo que yo quiero. Sí, me voy a quedar más con efectos adversos. ¿Ya? Lo subo al carro de la construcción y lo busco. Estoy buscando todo por separado, ya para poder, para que ustedes vean cómo vamos a juntar todo al final. Ya buscamos el topiramato, ahora nos faltaría buscar de la enterocolitis, ¿cierto? El resultado, ¿qué es el Profesora, resultado que estoy esperando? se dejó de compartir la pantalla.
Por eso es blanco, profe. ¿Ahí? Se demora un Y- poquito. ahí sí, ahí sí. Sí, se demora un poquito. Y ahora lo último que me quedaba era buscar el tema de los resultados. Lo vuelvo a hacer el mismo ejemplo. Busco en Padme nuevamente. Abierto. Y coloco cierto enterocolitis necrotizante. Me aparece. Y lo buscamos. Y después lo hacemos nuevamente a través de la estrategia MESH. El mismo término, porque es nuestro resultado. Un término MESH. Y aquí enterocolitis, ¿qué andamos buscando? Andamos buscando la enterocolitis por sí sola, si se presenta, entonces la busco sola, ¿cierto? Pero también puede ser que la enterocolitis esté asociada a está asociada, como aquí aparece, a algo inducido químicamente, ¿ya? Que se pueda producir la enterocolitis por algún químico, y ahí aparece. Si se ve en la pantalla, ¿se ve, José, Patricio? Sí se ve, profe. Ya, entonces como ahí aparece inducida químicamente y como estoy buscando si es inducida químicamente por topiramato, me sirve para mi búsqueda que estoy realizando. Se le coloco buscar. ¿Ya? Ya tengo todo lo que necesito, no necesito nada más. Ya tengo, cierto, mis pacientes, que eran aquellos que convulsionaban, tengo mi intervención, ya, y tengo el resultado que estoy esperando. Por eso es tan importante que yo siempre ordene mi búsqueda, ya, no puedo partir sin tener ordenado lo que estoy haciendo. Y aquí van ustedes, van a, van a pinchar, no sé lo que los han utilizado, quizás ya algunos manejan esto, lo han utilizado antes, y van aquí al Advanced, ¿cierto? Voy aquí, y aquí voy a encontrar todo lo que busqué recién. Busqué ahí, aparecen las convulsiones, el tomato, no, la enterocolitis necrotizante, ¿ya? Entonces lo que va a hacer con el operador, ya, que eso yo creo que también se los han pasado en clase, ya, pero ahora lo vamos a utilizar el operador booleano OR, ¿cierto? Para poder juntar los pacientes y después juntar las intervenciones, todos los conceptos que tengan relación con las intervenciones y luego juntar todos los conceptos que tienen relación con los resultados. Entonces, mis pacientes, aquí tengo aquellos que tienen convulsiones, que lo busqué en PubMed abierto y va a subir. Y acá, cambio, necesito todo lo que tenga relacionado con convulsiones. Entonces, el operador booleano que voy a utilizar va a ser el OR. Y lo voy a juntar con esto, con el match que utilicé para hacer la búsqueda de convulsiones. Y ahí coloco OR. Si se dan cuenta, aquí arriba me buscó, ¿cierto? Convulsiones lo está mezclando todo lo que aparezca, todo lo que hay en esta base de datos que tenga relación con convulsiones, ¿ya? Va a mezclar estos dos términos, ¿cierto? Y va a buscar todo lo que tenga relación con ellos, ¿ya? Le aprieto buscar. Ahí, si se dan cuenta, recién es una primera parte. De nuevo, voy a donde estaba, al Advanced. Súper cortita esta búsqueda, en realidad uno puede hacer búsquedas mucho más largas. Y nuevamente, ahora voy a juntar mi intervención. Voy a juntar todos los conceptos que tenían que ver con el topiramato. Y aquí, ¿cierto? Tengo el topiramato, nuevamente, ya subió. Nuevamente lo voy a hacer con OR, si se fijan. El topiramato y los efectos adversos, ¿cierto? Lo ven. Esos dos términos son los que tienen relación con la intervención. ¿Ya? Buscar. Y nuevamente me voy al avanzado para poder juntar los resultados que yo quiero encontrar y los resultados, ¿cierto? Se ve todavía la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? No sé. Sí, profe. Ya. Y junto todos los resultados, que en este caso es el tema de enterocolitis. Enterocolitis, ahí la tengo, todos los conceptos que busqué con OR. Acá hay otra que busqué en MEDS, ¿cierto? Con OR. Y la enterocolitis, ¿cierto? Inducida por algún químico, ¿ya? Ahí están los tres conceptos que yo busqué. Todos con OR, ¿ya? Lo pueden modificar aquí arriba, ¿ya? Le aprieto buscar. Y ahora sí,
para finalizar, a ver si me fue bien en esta búsqueda, Advanced nuevamente, junto todo, ahora aquí tengo mis pacientes. ¿Dónde están mis pacientes con el OR? Aquí están mis pacientes. Convulsiones, ¿cierto? En PubMed y convulsiones en Match, mis pacientes. Lo subo a mi búsqueda, pero esta vez lo voy a hacer con AN. Tengo mis pacientes, ahora voy a subir mi intervención con AN y ahora finalmente voy a subir el resultado. Y ahí quedó. Convulsiones, ¿cierto? Todo lo que tenga relación con convulsiones estoy buscando. Y, ¿cierto? Después con topiramato, con su efecto adverso y finalmente con el resultado que estoy buscando. Tiene que ser en este orden, ¿ya? Yo tengo que generar una pregunta que tenga un orden. La investigación tiene un método, ¿ya? Y tengo que seguir esto paso a paso. Aprieto buscar a ver si me resultó. A ver si me resultó. Buscar. Debían salir un poco más. Me salió un artículo, parece que fue muy precisa la búsqueda. Vamos de nuevo. Que a veces cuando cambia el idioma, ahí, veamos. Y salió un artículo, ¿ya? Miren, y salió el mismo que yo estaba buscando. No sé si ven ahí en la pantalla. ¿Ven? Sí, profe, sí se ve. Ya, al hacer la búsqueda tan precisa, es el mismo artículo que yo busqué. ¿Ya? Yo generé este motor de búsqueda y se dan cuenta que la búsqueda fue precisa. ¿Sí? No hay más artículos. ¿Ya? No hay más artículos relacionados con este tema quizás. Veamos. No sé si entendieron, si quedó claro la búsqueda, cómo tengo que organizarla, que tengo que siempre pensar en un paciente, una intervención y un resultado para poder hacerla, cómo voy a estar con los operadores booleanos. De esto depende también de que yo realice un buen caso clínico para poder buscar evidencia. ¿Sí? ¿Lo manejan? ¿El resto costó mucho o no? ¿Lo pudieron hacer a la par conmigo? ¿Fue muy rápido? Aquí lo que pasa es que ya yo le había apretado filtros igual, chicos, al costado. Entonces, quizás por eso finalmente me filtró solo ese artículo. Si se dan cuenta, la búsqueda fue precisa. No, aquí no se puede, no, de repente es cierto que me falla la búsqueda y digo, chuta, no encontré nada para poder redactar sobre este artículo, para que se dan cuenta, la fe que yo debo buscar, tiene que haber un método, ¿ya? Antes habían aparecido un otro número, habían aparecido en la búsqueda, ya la había probado, 8 artículos, y la había colocado yo acá al costado que fueran de los últimos 5 años, que fueron en humano, y obviamente es cierto que estoy trabajando con recién nacido, y aquí igual, pues me aparecen 8 artículos relacionados, si se dan cuenta, el resumen dice aquí, resumen de recomendaciones, no sé si lo logran ver. No, profe, no se ve. Ya, ahí, aquí al costado me aparece, bueno, 8 van a aparecer ahí, se demora un poquito, ustedes me dicen cuando aparezca. Aún no. ¿Pero está compartiendo pantalla o está subiendo el archivo? Sí, estoy Ah, compartiendo ahí pantalla está. y Ahí aparece. Ahora sí. ahí se demora un poquito, ahí aparece, sí, ya. Entonces, en una búsqueda que realicé anteriormente, igual que la que les mostré, aparecen 8 artículos, porque en general aquí aparecen 1300. Si yo realicé mal la búsqueda, me van a aparecer 300 artículos, 500 artículos, y la verdad es que yo no puedo leer ese número de artículos, ¿cierto? No podemos. No tenemos tiempo para eso, ¿ya? Entonces, de repente sí los estudiantes me dicen, profe, es que no está preciso, ¿ya? Tienen que ordenar su búsqueda. Siempre tienen que pensar, paciente, intervención, resultado. ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Ya? Y esta es la forma, ¿ya? Cuando utiliza el operador booleano OR, lo utiliza con sus pacientes, ¿ya? Para juntar todo lo que tenga relación con convulsiones. Cuando utiliza el operador booleano después para las intervenciones, todo le va a juntar todo lo que tenga con relación con esas intervenciones que usted pidió ahí, y luego, ¿cierto?, el OR para poder trabajar el tema de los resultados. Y finalmente todo lo junta con el AN, ¿ya? Los pacientes, la intervención, ¿cierto? Y finalmente sus resultados. Y así llega a esta búsqueda precisa, ¿ya? Y acá al lado, al costado,
usted puede filtrar qué es lo que quiere. Quiere ensayos clínicos, quiere reportes de caso, quiere de los últimos 5 años, ideal, ¿cierto? En este caso yo filtré humanos y recién nacidos. Aquí dieron 8 artículos, ¿ya? De la misma búsqueda. Y aquí habla recomendaciones para el manejo de convulsiones infantiles, el uso de fenobarbital y otros medicamentos anticonvulsivos recién nacidos, farmacoterapia para las convulsiones. Si se dan cuenta, todos los artículos, los 8, tienen relación con lo que yo busqué, ¿ya? O sea, no tengo que leerme más de 10 artículos para poder generar, ¿cierto?, este caso clínico, ¿ya? ¿Sí dicen por ahí que quedó clarito esa forma? ¿Que quedó claro? Por lo que dicen en el chat, sí. Sí. Y llegamos a un artículo porque llegamos a uno porque no le había ese, después fue, le había colocado otro término, por eso fue tan preciso, pero anteriormente me daba 8 y todos tienen relación con lo que les estoy hablando, ¿ya? Así que, pucha, ojalá que lo puedan utilizar ya para poder hacer la búsqueda. De repente, claro, uno se desmotiva un poco porque dice, voy a tener que hacer una búsqueda y empiezo a buscar, y la verdad es que cuando empiezo a buscar, ¿cierto? No sé si les pasa a ustedes, pero empiezo a buscar y como no tengo el orden claro de cómo realizar esta búsqueda, me voy por las ramas y finalmente no preciso. Entonces, la forma de precisar es esta, chiquillos, ¿ya? Para que puedan realizar esta búsqueda y poder ir fundamentando su caso clínico. La idea es que no pierdan sus trabajos y les vayan sirviendo. Bueno, yo tengo que redactar, ¿ya? Y tengo que redactar aquí, ¿cierto? Con lo que yo les dije. Aspecto epidemiológico y clínico y una justificación. Y esa justificación, ¿cómo la hago? Con la revisión, ¿cierto?, crítica de la literatura, ojalá de la forma más precisa, como les acabo de mostrar. Se debe incluir no más de 10 artículos como referencia de esta parte, ¿ya? Y si se dan cuenta, ahí en la búsqueda que yo les mostré, primero me dio 1, porque en realidad no busqué un término que ya había buscado antes, y en realidad me había dado 8 artículos, y con estos 8 artículos ya tengo para poder hacer mi revisión, ya quizás solo necesito eso, para poder redactar esta parte, ¿ya? Luego, ¿cierto? Ya lo vimos eso. Luego viene la exposición, ¿cierto?, del caso, en donde aquí usted tiene que redactar, ¿cierto?, si hay consideraciones éticas, ya, si se le pidió permiso, autorización, ¿cierto?, al paciente para poder publicar este caso. Las fotografías, igual usted sabe que tiene que tener cuidado, ¿cierto?, resguardar la identidad de los pacientes. Y aquí se va haciendo una presentación del caso, se hace una descripción cronológica de la situación actual de la persona, cuándo comenzó con la enfermedad, cómo se le fue aplicando el tratamiento si corresponde y cómo ha ido evolucionando. Aquí, bueno, el caso, este estudio era una serie de casos, eran 10 casos, ¿ya? De neonatos, ¿cierto?, que se les administró el topiramato y fueron presentando la enterocolitis necrotizante, ¿ya? Aquí en la descripción del caso, bueno, dice ahí una niña de 22 días, de 24 semanas de gestación, ¿cierto?, que nace por cesárea, se describe el Apgar que tiene, desarrolla síndrome de dificultad respiratoria y una dependencia de la ventilación mecánica, ya describe todo lo que tiene la paciente, ya la paciente permanecía con un ducto arterioso permeable, no tenía hemorragia intraverticular, dice, fue diagnosticada con trastorno convulsivo a las 25 semanas, ¿cierto? Y fue, bueno, y se destaca ahí cómo salió el electroencefalograma, y luego, ¿cierto?, más abajo, que dice a la semana 27, ella comienza se inicia el tratamiento del topiramato. Después, posterior a ello, ¿cierto?, la paciente se le empieza a administrar alimentación, 40 ml por kilogramo por día de leche materna extraída. La paciente pesaba 550 gramos, y después de 7 días con el topiramato, la paciente empieza a desarrollar distensión abdominal con sangre, leucocitosis, ¿ya?, elevación de la proteína C reactiva y evidencia en radiografía la enterocolitis necrotizante, ¿ya? Aquí se da cuenta, muy, muy sencillo, desde que ingresa la paciente, aspectos más importantes, ¿cierto?, y cómo ella, ¿cierto?, recibió esta terapia y finalmente cómo evolucionó, ¿ya? Este es el caso 1 de este estudio, ¿ya? Son 10 casos. Después, ¿cierto?, se pasa a transcribir la valoración clínica, y la valoración en este caso, si fuese de enfermería, puede ser un caso, ya les dije, de las distintas ramas de enfermería, de kinesiología, etc.
comenzando en el caso de que fuera de enfermería, si es un caso clínico, comenzando con la anamnesis, la valoración de enfermería, y puede ser también un registro que vaya empleando algún modelo de enfermería en base a las necesidades o algún otro modelo. Bueno, luego se continúa con la exploración realizada, si se aplicó algún instrumento, ya en este caso, para el ejemplo que estamos utilizando, se utilizaron pruebas diagnósticas para la evaluación del paciente. ¿Qué pruebas diagnósticas fueron las empleadas para la evaluación de esta paciente? ¿Ya? Y aquí viene más abajo, ya el caso, hay muestras, ¿cierto? Las imágenes de radiografía, en donde, ¿cierto? Se evidencia quizás la distensión que tiene. Y finalmente ya redactó su introducción, redactó los casos de forma sencilla y ahora va a la discusión. Y en la discusión solo tiene que redactar ahí porque es relevante el caso, ¿ya? ¿Por qué es cierto se aplica el interés científico que tiene y la aportación al conocimiento? Se pueden ir comparando lo que usted encontró, ¿cierto?, con otros autores o con otros estudios parecidos. Y es por eso, nuevamente repito, que es tan importante la búsqueda, ¿ya? La búsqueda que le mostré, ¿ya? Porque con los 10, 8 artículos que yo encontré, usted trabaja, nada más que con eso. Y usted, ¿cierto?, va ahí colocando, de acuerdo al autor tanto, que encontró tal cosa, eso se relaciona con lo que nosotros encontramos, etcétera. Va contrastando sus resultados. También en la discusión se puede explicar qué dificultades se han encontrado en la realización, ¿cierto?, de este caso, no sé, por falta de material, tiempo o escasa colaboración. Si procede, también se puede destacar qué implicancias prácticas de recomendación clínica se efectuaría a partir de los resultados obtenidos y se pueden proponer ciertas líneas de investigación futura. Veamos cómo lo hizo el ejemplo. Ahí ellos colocaron en su discusión, primero que nada, porque es relevante. Revisamos, ¿cierto?, los casos de 10 bebés prematuros, de los cuales el 40% después de un breve intervalo de tratamiento con topiramato para las convulsiones desarrolló enterocolitis. ¿Ya? ¿Por qué es relevante? Ya es relevante porque decía al principio, en realidad todavía no hay evidencia sólida sobre el tratamiento de las convulsiones en estos neonatos, por lo tanto es súper novedoso, es relevante poder ver qué es lo que pasó con estos pacientes a los cuales se le aplicó esta terapia. ¿Ya? Interés científico, dice, la asociación temporal entre el uso del topiramato y la enterocolitis no se ha informado previamente. ¿Ya? Interés científico, claro, no había informes previos de lo que sucedía. Después, yo lo que les decía, contraste con otros autores. Ahí menciona Glass, publicaron una serie de casos de recién nacidos de término de 6 años que recibieron topiramato por convulsiones neonatales y ninguno de ellos desarrolló los hallazgos gastrointestinales similares observados en nuestro caso. ¿Ya? Bien, está contrastando con otro estudio y más abajo igual. Se han informado ampliamente los efectos secundarios gastrointestinales del topiramato en adultos. En un único estudio retrospectivo de España, los autores encontraron una asociación significativa entre la terapia con topiramato y la colitis microscópica, y eso en adultos, pero igual está haciendo el contraste con otros estudios. Y implicancias prácticas, ya que realiza al finalizar, que también les mencionaba que hay que tener la discusión. Implicancias prácticas, bueno, dice, desafortunadamente los datos sobre los neonatos no se proporcionan en el perfil de seguridad publicado de topiramato. Esta serie de casos representa, dice ahí, el único informe sobre el uso del topiramato en bebés prematuros para el tratamiento de convulsiones y el primer estudio en el que se informan los hallazgos clínicos y radiológicos de enterocolitis después de la administración de este fármaco en recién nacidos prematuros. Es el único estudio. Sin embargo, a la luz, ¿cierto?, de los múltiples factores de riesgo, que era lo que yo les mencionaba al principio, hay muchos factores, ¿cierto?, que llevan, ¿cierto?, a la presencia de enterocolitis. El topiramato, ¿cierto?, solo puede ser asociado, pero no puede ser causal para el desarrollo de enterocolitis, ¿ya? Esa es la decisión que nos llevan a tomar, ¿ya? Eso nos permite también poder trabajar en la práctica clínica en base a esto. Y proponen investigaciones futuras, ¿cierto?, para poder realizar otros recopilación de datos clínicos que permitan, ¿cierto?, un mayor trabajo de cómo qué les va pasando a los pacientes con el uso de este fármaco. Proponen más estudios. Bueno, y en la conclusión, usted tiene que redactar, ¿cierto?, normalmente la respuesta al objetivo que se haya planteado en la realización del caso. Debe ser breve, muy concisa y no tiene importancia positiva y negativa. Y generalmente ahí hay un error que usted confunde discusión con conclusión, ¿ya? Para que se fije en realidad cuáles son las partes, ¿ya? Y aquí va a quedar grabado, si usted quiere lo puede volver a buscar, qué es lo que lleva una discusión,
¿ya? Y ahí está claramente en el ejemplo que le acabo de mencionar. La bibliografía debe ser actualizada, ojalá de los últimos 5 años, ¿cierto? Y no más de 10 referencias, ¿ya? Para un caso clínico, no más de 10 referencias. Debe ser Vancouver o APA, de acuerdo a la revista que usted quiera publicar, ya este caso clínico. Hay aquí un escenario clínico, no sé, llegó un paciente, yo estaba trabajando, llegó un paciente de 16 meses, ¿cierto? Donde se le realizó seguimiento desde que nació y acude con su madre porque desde hace 2 semanas le observa zonas rojizas, marrones, elevadas persistentes, y usted, bueno, hace la paciente, lesiones en piel, el examen físico, y usted decide pues, qué es lo que está pasando acá, qué es lo que tiene esta paciente. Entonces, quizás va a elaborar una lista de diagnósticos de 3 a 5, lo primero que tiene que hacer. Después, ¿cierto? Va a interrogar al paciente, en este caso a la madre, ¿cierto? Va a evaluar las lesiones que tiene, puede solicitar exámenes, ¿cierto? Diagnósticos, cuáles, ¿cierto? Puede ver dónde derivar, ir describiendo la evolución y, bueno, buscar, ¿cierto? Buscar en la literatura y cómo buscar, ya lo vimos, ya lo vimos cómo buscar. Y me puedo hacer una pregunta, aquí está, bueno, lo que tiene esa lactante es escabiosis, ¿qué tratamiento se utiliza? Y nuevamente puedo probar con esta pregunta, puedo probar la búsqueda, ¿ya? Lo mismo que les señalé, lo puedo realizar, ¿cierto? En el motor de búsqueda de Parmer y simplemente, ¿cierto? Tengo que tener claro cuáles van a ser mis pacientes, o población, o problema de interés, en este caso van a ser los lactantes, la intervención a considerar, no sé, el tratamiento que se usa, ¿cierto? En el caso de escabiosis, y los resultados, ¿ya? Y hago un pequeño cuadro, ¿ya? Para poder ordenar lo que estoy pensando, para poder ordenar, y nuevamente ahí tengo mis palabras clave, voy a tener mi paciente, ¿cierto? Estoy buscando enfermedad, en este caso, pacientes que tengan escabiosis, y ahí tengo mis pacientes, que tenga esta infestación, ¿cierto? Y la terapia, estoy buscando aspectos de la terapia, ¿ya? Vayan, si se dan cuenta, con los términos que voy a utilizar, ¿ya? En base a lo que yo les mencioné anteriormente, paciente, intervención, resultado que busco. En este caso estoy buscando la mejor terapia utilizada y genero el motor de búsqueda al que aparece abajo, que es este, ¿ya? Este es el motor de búsqueda, donde yo utilizo cierto LOR para juntar todos los conceptos que tienen relación con mis pacientes, donde utilizo LOR para juntar todos los conceptos que tienen relación con la intervención y finalmente con los resultados. Y después junto todo con el AN para ver la intersección, ya los conceptos, ¿cierto? Que coinciden, ya como aparece acá. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Ocupe el OR, se incluyen todos los conjuntos de conceptos y finalmente el AND cuando ya ocupo la intersección, ya donde ambos conceptos coinciden. ¿Ya? Por eso los utilizamos así en la búsqueda que les mostré. Puedo usar también el DEX, aquí yo puedo buscar convulsiones y ver también cómo están indexadas las palabras, ¿ya? En las diferentes bases de datos, ¿ya? Y un cuadrito resumen creo que les dejé acá al final, en donde palabras claves, ojalá de 2 a 5 palabras, ¿cierto? Que tengo que colocar en mi caso, la instrucción, ¿ya? Ahí les coloqué antecedentes de la enfermedad, antecedentes del paciente, cómo se encontró el paciente, enfoque diagnóstico y de evaluación, enfoque terapéutico, seguimiento, ¿cierto? Y la salida, la discusión y la conclusión. Un cuadro resumen de las preguntas que usted debiera resolver en la redacción, ¿cierto? De este caso clínico, ¿ya? Muy sencillo, en realidad es bastante sencillo la redacción de un caso clínico, no es complejo, ¿ya? Yo creo que usted ha realizado mucho trabajo y los tiene ahí por ahí archivados, así que le puede servir esto que le estoy mostrando para que pueda ordenar su idea y, y pueda ¿cierto? Poder ocupar esa información y que no se pierda. Si hay que alguna duda, si es que hubiera alguna relación. Muchas gracias por darse el tiempo y ahora vamos a pasar a las preguntitas, ¿ya? Bueno, profesora, ahora va a ser el espacio de responder las dudas que tengan los chicos. Chicos, pueden colocar las dudas a través del chat o si no levantando la mano y cuando se lee la palabra, ahí encienden su micrófono. De preferencia que ocupen el chat, ¿ya? Y si ven que están colocando muchas preguntas, espérense a que la docente vaya respondiendo algunas dudas y ahí sí nos atrevemos el chat, por favor. Así que son libres de ir preguntándole lo que quieran a la profesora.
Ahí Jorge pregunta, profesora, ¿qué ventajas de añadir los resultados de Match a la búsqueda? ¿Aló? ¿Se nos fue la profe? Profe. Estoy aquí. Sorry. Ah, Es que Ah, ya. estaba con problemas del internet, parece. no se preocupe, pensé que nos había dejado solos. No, ahí se escucha No, no, perfecto. no. Em, bueno, la pregunta que hace Jorge, sí, bueno, el término match me permite sintetizar un poco más, ya, de cierta forma están indexados, cómo están indexados los datos, ya. Mm, a ver, cómo poder explicárselo mejor, pero me permite hacer una búsqueda mucho más específica, ya, al utilizar Match. Es una estrategia de búsqueda, ya, dentro del mismo motor de búsqueda del PubMed, ya, y me permite hacer mi búsqueda más específica, ya. Por eso mi sugerencia, o sea, ahí dentro del PubMed, si se fijan en la pestañita, hay muchas estrategias de búsqueda, ya. Yo la que más utilizo, la que siento que me permite, ¿cierto?, sintetizar mucho más y llegar de forma más concreta a lo que ando buscando, es trabajo una búsqueda abierta en PubMed y trabajo una búsqueda por Match, ¿ya? Con el ejemplo que les mostré, ya es solamente que ustedes, yo cuando aprendí a hacer esto, como que encuentro que es súper sencillo porque antes se me complicaba mucho el hecho de poder hacer una búsqueda porque encontraba artículos por aquí, por allá, por acá, por allá, pero no llegaba en realidad a lo que yo andaba buscando, ¿ya? Entonces con esto se me resume un montón de tiempo porque en general igual gastamos harto tiempo, si ahora ustedes saben, es súper importante el tema del tiempo, entonces tienen que organizar nomás, organizar los trabajos que tengan ahí, búsquenlo y siempre sigan este esquema y de seguro que van a llegar a una búsqueda mucho más concreta. Ahora, aquí yo creo que hay muchos alumnos de medicina, me imagino, y que les piden, ¿cierto?, que tienen que hacer casos clínicos y solicitan sus docentes, ¿cierto?, en los escenarios clínicos, así que los invito a que van ahí crear ahí, imaginar cosas y poder empezar a hacer la búsqueda acá, ¿ya? Ahora sobre todo en lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿ya? Se hablaba